Entonces dice, Carmencita, decime, ¿y cómo te fue esta semana? ¿Qué comiste? ¿No comiste? ¿Qué te pasó? Entonces investigo la vida de ella, una para después mancillarla. Y después, ¿entendés? Para divulgar todas sus debilidades. Parsandata hace esto. Parsandata es un espíritu que lo único que quiere hacer es derribar al pueblo de Dios. Dice que él desintegra la estupidez. ¿Por qué? Porque la persona estúpida es la persona que ella cree que sola en el reino de Dios puede avanzar. Hermanos, iglesia, como dicen los cíngaros. La iglesia, hermanos, es una familia que está comandada por un líder espiritual. Ese se llama pastor. Amén. El pastor no tiene que ser maestro, ni evangelista, ni profeta, ni apóstol. Es pastor. Tiene los dones para ejercer su ministerio. Él es el que puede ver las falencias de la iglesia, pero en el espíritu de la restauración. Parsandata, él ve que sigue siendo un necio, que sigue siendo un estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere manejarte como llanero solitario y Jesús viene a buscar su iglesia. Y su iglesia está conformada de un cuerpo. Cuando Dios habla de familia, habla de que sí, quizás tu hermano dentro de los pitufos es el pitufo gruñón, pero ¿sabes qué? Amalo así como es, bendecido y levantando cada vez que esté caído. Eso es iglesia. Santo. Parsandata es el que deshonra a través de las palabras. La deshonra entra al lugar santo por las palabras. Parsandata dice, y la verdad que a mí no me convence el pastor. Estoy seguro. Ahí está. Sí. Bien. La verdad que esa mujer no danza en el espíritu. Si es una pecadora. Ese hombre no da gritos de júbilo, habla en lenguas que no son angelicales. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está Parsandata. Deshonra, trae deshonra a través de lo que habla. Y los hijos de Dios estamos para honrar. Amén. El manto apostólico se caracteriza por la honra, no por la deshonra. Amén. Y dice, deshonra a través de las palabras. Cuando ponen en duda o en tela de juicio la veracidad y la santidad de los líderes cristianos. ¿Entienden? Porque el Evangelio de Jesucristo habla que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Entonces, cuando nosotros recuperemos identidad, recuperemos el corazón de Dios, este espíritu no va a poder operar en nuestras vidas. Dice, mire, también el investigador, si buscamos los sinónimos, significa inquisitivo, y ahí me mató. Porque inquisitivo, ¿con qué lo relaciona usted? La Inquisición. Los masacres más violentos y sangrientos que acontecieron en la historia de la iglesia fue la Santa Inquisición. Que eso es un movimiento producido por la Iglesia Católica. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con los católicos? Las raíces. Entonces, cuando nosotros recuperamos identidad, cuando recuperamos ADN, cuando nuestro grupo sanguíneo es Jesucristo,
cuando recuperamos la esencia del Padre, nosotros podemos invalidar el espíritu inquisitivo. ¿Por qué? Porque viene de nuestras raíces este problema con los cristianos, que nosotros deshonramos en lugar de honrar. Nosotros, en lugar de levantar al caído, lo juzgamos. Porque la Santa Inquisición, ¿sabe lo que hizo en aquella época, hermanos? La Santa Inquisición mató a miles y miles de brujas que no eran brujas. Eran mujeres que usaban la medicina natural para ver si le podía sanar al enfermo sus heridas. Ellos lo tomaron porque es un falso concepto de lo que es Dios y de lo que es brujería. Y ellos mataron a esas santas mujeres que se ocupaban de estudiar para qué servía el romero, para qué servía la buscapina y ayudar al enfermo. La Santa Inquisición aniquiló a todas esas santas mujeres diciéndole que eran brujas. Porque si la medicina natural es brujería, no vaya nunca más a una farmacia a buscar un medicamento. Amén. Estoy hablando de cosas profundas, hermano. Amén. Señor. ¿Los medicamentos con qué están hechos? Con productos naturales. Hierbas, marihuana, todo lo que tiene que ver con la... Hierbas. Hierbas, la buscapina. Yo tengo una planta de buscapina ahí. No doy tanto detalle. Yo tengo la buscapina ahí. Es una planta. ¿Qué hacemos nosotros? La compramos en la farmacia. Claro. Y no porque yo tengo una planta ahí de buscapina que le corto la hojita y me la meto al mate, soy una bruja. La bruja tiene que ver con el ocultismo. Amén. La Santa Inquisición fueron aquellos jesuitas que llegaron a las tierras de los indios, mataron, violaron, hicieron todo tipo de masacre sobre una civilización que todavía vivían con escasos recursos como eran los indios. Cuando yo hablo de que Parsandata, el fruto de este espíritu, es un investigador, un inquisidor, estamos hablando de que investiga detalladamente. Este inquisidor va a tu casa y quiere saber todo lo de tu familia. Por eso, pastora, no todos les puedes decir tus secretos. Sí, señor. No puedes abrirle tu corazón a cualquiera. Amén. No cualquiera entra a la casa del pastor para ver cómo vive, para que después vayan a sus casas y estén diciendo: ¿viste el pastor lo que hace con sus hijos, con su esposa? ¿Viste cómo vive el pastor? ¿Viste cómo hace aquello? El inquisidor está en el corazón de los creyentes que todavía no tienen un nuevo nacimiento. El inquisidor ve las cosas, investiga, pero como está dominado por un espíritu contrario, las ve mal. Para el inquisidor nunca hay almas para salvar. Hay almas para matar. Para el inquisidor jamás hay una oportunidad más para nadie. El inquisidor quiere destruir. El inquisidor es uno de aquellos que vienen a robarte tu felicidad, a robarte tus bienes, a robarte tu paz. Y después sale con todo eso en los bolsillos y te desacredita como cristiano. Hemos tenido varios de estos. Amén. Amén. ¿Entienden? Indaga, averigua. Y uno de los grandes inquisidores, más allá de Hitler, se llamó Tomás de Torquemada, del latín aquel que busca. Todos los personajes históricos y bíblicos con este espíritu, que es el de este demonio terrible que hemos estado estudiando. ¿Cuál es el demonio terrible que hemos estado estudiando? Amalek. Amalek. Tiene la misma característica. Llamado Juan Pérez, Pepita, llamado como sea, aquel que tiene ese espíritu opera de la misma manera. Este Tomás de Torquemada, búsquenlo en la historia, del latín, aquel que busca, él está buscando
usar para decirte que no sos de Dios. Porque Él quiere desacreditarte. Él te quiere desanimar. Él te va a traer deshonra a tu vida, hermano. ¿Sabes qué? Va a ser tu amigo, pero cuando deja de ser tu amigo, habla mal de ti. Es el que te dice compañero, y cuando se encuentra con aquella persona, te dice, ¿vos sabés quién es ese? El inquisidor. ¿Sabe qué? Nosotros no lo corremos, el Espíritu Santo lo saca. Gloria, Señor. Porque donde hay una congregación, donde hay un ministerio de liberación, la palabra está moviendo el bicho que tenés adentro. Señor. Y si no te despojas de ese bicho, el bicho te saca de la congregación de los santos. Entonces lo mejor que tenemos que hacer cuando venimos aquí es decir, yo vengo porque quiero ser libre. Yo vengo porque yo quiero ser enseñada, quiero ser educada y formada por la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dice, ¿sabe qué? Entre 1560 y 1614, ¿viste que estaba haciendo la tarea? La persecución fue contra los protestantes. La Santa Inquisición empezó a perseguir a los protestantes. Ahí le doy la fecha. Pero miren, y muchas veces, ¿por qué nosotros decimos que nosotros tenemos esa raíz? ¿De dónde salen los protestantes? Del catolicismo. Por eso, al salir del catolicismo con todas esas cosas, nos trajimos a estos demonios destructivos sobre nuestro carácter y nuestra esencia, de tal manera que vemos lo bueno malo y lo malo bueno. No podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo discierno a mi manera. Pero dice, por eso yo digo, no me venga a decir, a mí me parece pastora. Usted venga y dígame, así dice el Señor. Amén. Amén. Sus opiniones a mí no me sirven. Pero lo que Dios habla, sí me sirve. Sí lo tomo. Sí lo tengo en mi corazón y lo aferro ahí. Porque nosotros, los protestantes, la Santa Inquisición empezó a perseguir a los protestantes. ¿Saben qué? Los vencimos. Amén. ¿Por qué los vencimos? Porque dice que cada vez que mataban a un protestante, dice, su sangre era como semilla, dice, y se esparcía por todos los campos la semilla de la sangre del cordero. Entonces nosotros no había forma de que nos pudieran derribar, porque Jesús está con los protestantes. Jesús está con aquellos que quieren de una u otra manera seguir a la verdad. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es el Hijo el que quiere traer libertad en esta noche en tu vida. Santo, poderoso. La Santa Inquisición. Algo por lo que también el pueblo católico pidió perdón públicamente de las masacres que ellos hicieron en el nombre de Dios. Ajá. Amén. Así es. Esto significa la primera semilla de Amán en el primogénito, Parsandata. Dice que este Parsandata fue nacido a través de la oración. Amán necesitaba gente con él que trabajara con él. Necesitaba distribuir su semilla en sus hijos y que sus hijos fueran los que le ayudaran a cumplir su objetivo, que era destruir al pueblo judío. Entonces él, a través de la oración, le pidió a su Dios el nacimiento de su primogénito, para que su primogénito lo ayudara a destruir a los judíos, a destruir al pueblo de Dios. Por eso es que la iglesia de Jesucristo tiene que ser sin mancha y sin arruga, para que nuestras malicias no sean entregadas a nuestros hijos, y lo que nosotros no hagamos lo puedan realizar nuestros hijos. Lo tenemos que hacer así cuando estamos en Dios, no cuando nosotros tenemos una simiente malvada, una simiente de violencia, y nosotros se la queremos trasladar a nuestros hijos. Parsandata, el primogénito de Amán, él fue el que recibió
Todo eso por la oración del Padre. Parsandata es el que quebranta los pactos. Parsandata es el que quebranta los pactos. Parsandata va a venir a tu vida a decirte, no se alaba así. Esa alabanza no se danza en las iglesias. Esa música no me gusta. Y yo estoy ahí por mi hijo, que mi hijo me trae. Y yo vengo acá por mi esposo. Parsandata está en el corazón de la gente, el corazón de este tipo de gente, que es un espíritu que hay que desarraigarlo y hay que destruirlo de nuestras vidas. ¿Entiendes? Ese siempre te va a decir no. Y si lo que hago no le agrada a la gente, tú vienes aquí a agradar al Rey de Gloria. Solo a Él. Tu alabanza, tu adoración, tu danza, tu entrega es solamente para Él. Entonces este es el que quebranta los pactos. Es el que te dice divorciate, deja a tus hijos, abandonar la iglesia. Él quebranta los pactos. ¿Cuál es el pacto que hiciste con tu mujer? Estaré contigo en la enfermedad, estaré contigo en la pobreza. Parsandata dice, no te sirve, sácatela de encima. Si hay algo que no sirva, no se haga problema, que Dios se lo va a quitar. Amén. Pero el Parsandata hace estas cosas, rompe y quebranta los pactos. Acá en la iglesia no me gusta cómo se mueve, yo voy a poner un nuevo estilo de adoración al Rey. Parsandata. A mí la doctrina esta no es la correcta, así que yo voy a predicar la doctrina, no me importa si el pastor está ahí, yo voy a predicar mi doctrina. Parsandata. Entonces este espíritu hay que destruirlo. Él quebranta los pactos. Hermanos, Parsandata por muchos años también fue la iglesia protestante. Y si no, escuchemos nuestro propio corazón las veces que nosotros quisimos destruir en lugar de levantar, derribar en lugar de edificar. ¿Por qué? Porque las raíces que traemos nosotros como cristianos son raíces de la Inquisición. De ahí venimos nosotros y venimos con este espíritu arrastrándolo. Dice, no, dice, lo que pasa es que la palabra a mí me permite juzgar. Me dice, juzgar con la verdad. Claro. Pero con la verdad. Juzgar si sus obras son buenas o son malas ante la presencia de Dios. Juzgarla. Pero, ¿bajo qué intención? ¿Cuál es la intención de tu juicio? ¿Derribar? ¿Destruir? Porque cuando juzgas algo con la verdad, es para tener misericordia del que está en miseria. Cuando juzgas y puedes captar la verdad de una persona, es para que ores por ella, no para que la derribes. El problema está en la intención con lo que tú juzgas. Hermano, yo me informo, tengo que informarme, porque soy una mensajera de la palabra de Dios. Amén. Pero hay tantos programas de YouTube, Mana Jordán, el otro, no me acuerdo. Y yo muchas veces lo veo porque dicen ridiculeza de la iglesia, ¿viste? Y es la verdad que hay veces que la iglesia de Jesucristo se pasa. O sea que hacen cosas extrañas. Pero siempre lo que ha llegado a mí, que es lo mismo que llega a ti, pero yo soy madura en el Señor y puedo manejar estas cosas, es que eso no se hace en la iglesia y que eso no es de Dios. Ahora, mostrame qué es lo que se hace. Mostrame qué es lo que se hace dentro de la iglesia. Porque dicen, toman un versículo bíblico para refutar una actitud dentro de la iglesia, pero a mí me gustaría verlos a ellos a qué iglesia pertenecen y cuál es el modelo de iglesia correcta para ellos. Porque lo único que hacen estos programas es desacreditar el evangelio de Jesucristo. Y los pastores, hay apóstoles, hermanos, que tienen mucha revelación. Y la revelación yo enseñé hace un tiempo que solamente es entregada a algunos
Dios. Entonces, muchas veces hay apóstoles que usan palabras de este siglo para hacerte entender lo que Dios quiere de tu vida, pero como no es la palabra de la Reina Valera y ellos no tienen la revelación, están acusando a apóstoles que han trabajado mucho en la extensión del reino. Y sí, igual que aquellos que te dicen, oh, siguen diezmando, los pastores están llenos de dinero, y arreglátela con papá, hermano. Arreglátela con papá. Porque no vas a dejar de diezmar porque el pastor se compra una camioneta, pues si no vas a perder la bendición. Pero no podemos decir por un enojo o por una opinión mía que no sea bíblico. No lo podemos decir. Yo estuve la otra vez en una encrucijada con un varón que lo traté muy bien, como yo le decía. Yo lo traté muy bien. Dice, usted debe ser pastora, dice, por lo que habla. Soy pastor y profeta, le dije, en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Pero yo no predico desde el dolor. Yo no predico desde lo que me hicieron. Imagínate si yo te contara, Carmencita, todo lo que la iglesia de Jesucristo me hizo a mí. Lo que vos viste. Estamos acá. Amén. Señor. Amén. Porque hemos creído en Cristo. Amén. Amén. O sea, y yo no puedo predicar, no, que aquella Carmencita de aquel lado de aquella iglesia me hizo esto y me hizo lo otro. Entonces son todos iguales. No, hermano. No, ustedes son únicos, no son iguales a los demás. Amén. Entonces, ¿qué hace el inquisidor? ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace esta gente? Me imagino un padre que habla siempre de estas cosas, pobres sus hijos, de lo que se llenarán en sus cabezas. Por eso es que los hijos están apartados, están rebeldes, están en otra situación, porque los padres hablaron mal en su propia casa de lo que es Dios y de lo que es la iglesia de Jesucristo y de lo que son los pastores, hermano. El pastor ha orado muchos años porque mientras que tú hacías todas las cosas que hacía, ¿sabes por qué Dios, el Satanás no te comió? Porque había un pastor y una madre que todavía oraba por tu vida. Amén. ¡Santo! ¡Santo! Entonces los inquisidores, esta gente le hace mal a la iglesia de Jesucristo. Son enemigos, hermano. Son enemigos de Cristo. Porque si yo tengo discernimiento de espíritu, yo nunca le voy a hablar de estas cosas a una persona que está bebiendo leche. Porque ¿qué voy a hacer con esa persona si se aparta y se va al mundo? Cuando llegue ante el trono de la gracia, yo voy a tener que rendir cuenta por esa persona que se fue al mundo. Porque está todavía bebiendo leche. Y yo les meto estas cosas raras que hay en las redes sociales. Hermano, ustedes saben que yo tengo un testimonio. Yo cuando era hermana, había una inquisidora de la iglesia bautista donde yo me congregaba, que hablaba de su cuñada, hermano. No, o sea, nos juntábamos ¿qué es lo que hace? ¿Pelábamos pollo? Sí, pelábamos pollo. No, la selga. Pero eso fue más adelante, cuando hacíamos la selga. Pelábamos pollo, el pollo, le sacamos las cosas. Yo todavía no me convertía a Cristo. Yo estaba criando a mis hijos, estaba pelando pollo ahí. Yo no puedo decir todo cómo se pela el pollo. Estábamos pelando pollo ahí. Y ella era una diaconisa de la iglesia bautista. Con su esposo. Mire, hermano, las plumas que le sacaba el pollo eran las mismas plumas que le sacaba la cuñada. Nunca viste que te va a decir, vos sabés que Jesús. No. Yo me aprendí la vida de la cuñada por este inquisidor. ¿Entienden? Que no salen de las raíces de maldad, de Amalek. Amalek los tiene tomados, poseídos. Y ese Amalek, si no te lo sacas de encima, te va a destruir, hermano. Amén. Así como lo hizo con Saúl, que le perdonó la vida y le perdonó algunos bienes que tenían. Años después, el mismo rey lo mató. Amalek te va a matar tu vida espiritual. Amalek te va a quitar el ministerio, te va a quitar los sueños. ¿Sabe que así como sacaba la pluma al pollo, sacaba la pluma a la cuñada? Entonces yo me enteré toda la vida de la cuñada. Mi alma alaba al Cordero. Entro a la iglesia. Mi hijo me llevaron a la iglesia. Si yo era terrible. Entro a la iglesia. Llego ahí con mis hijos. Entonces yo, ese amor, el primer amor,
ese fuerte, ese que hasta el día de hoy no he perdido. Empecé a hablarle de Cristo a todo el mundo. ¿Y con quién me encuentro? Con la cuñada de la inquisidora. Era una mujer bastante difícil, pero no era para que la iglesia hiciera eso con ella. Por eso te digo que muchos protestantes hemos sido inquisidores. Y esto tiene que salir en el nombre de Jesús. Porque tenemos que empezar a honrar y dejar de deshonrar. Porque esa deshonra, hermanos, trae muerte. Esta chica era una chica muy, así que le gustaban mucho los hombres y tenía hijos de cada hombre. Y yo la vi, yo le prediqué de Cristo. Y vos sabés que toda la iglesia decía, pero a esa le predicaste de Cristo, así ta. Dios necesitó una persona, solamente una persona, un Josué, que empezara a hablar cosas buenas de esa jovencita para que la historia de esta pequeña se revirtiera. Porque Amalek te deshonra, hace búsqueda, te mira que lo peor que tenés, eso es lo que va a hablar de ti. Pero los hijos de Dios no estamos para deshonrar, estamos para honrar y para llevar a la gente al diseño original por lo cual fueron creados, al llamamiento y al propósito de Dios en su vida. Los inquisidores matan, los inquisidores deshonran.